Muy buen día para todos. En este video lo que vamos a hacer es mostrar la solución de un circuito a través del análisis de nodos. Como pueden ver, tenemos un circuito con una fuente de 30 voltios, por acá tenemos una resistencia de 2 kilo ohmios, por acá tenemos una fuente de 20 voltios, por acá tenemos esta resistencia de 5 kilo ohmios y finalmente tenemos una resistencia de 4 kilo ohmios por este lado. Lo que nos piden en este circuito es encontrar el voltaje V sub 0, que es básicamente el voltaje de la resistencia de 4 kilo ohmios. Eso es básicamente lo que hay que realizar. Lo primero que vamos a hacer es definir los nodos y enumerar los nodos de este circuito. Recordemos que los nodos son puntos donde se conectan dos o más elementos en el circuito. Por ejemplo, en esta parte del circuito, en este tramo del circuito, tenemos tres elementos conectados. Entonces ese punto es un nodo y lo vamos a definir como el nodo número 1. En esta parte tenemos una fuente de voltaje conectada con una resistencia, o sea que esto es otro nodo, lo definimos como el nodo número 2. Y acá también tenemos una fuente conectada con una resistencia que lo vamos a definir como el nodo número 3. Por esta parte de abajo tenemos este tramo que conecta esos tres elementos, ese lo vamos a definir como el nodo número 0 o el nodo de referencia. Normalmente para resolver estos circuitos definimos un nodo de referencia donde el voltaje será 0. El criterio para seleccionarlo es un nodo donde hayan más conexiones en el circuito. En este caso hay 3 conexiones. Por eso no definimos el nodo de referencia en este punto ni en este punto. También lo hubiéramos podido definir en este punto porque tiene pues 3 conexiones. O sea que aquí hubiéramos podido poner el nodo número 0 y aquí el nodo número 1. Pero de esta manera, como lo tenemos planteado aquí, se resuelve más fácilmente el circuito. Después de definir y enumerar los nodos, vamos a definir unas corrientes en cada nodo. Entonces en el nodo número 1 vamos a definir la corriente I sub 1, la corriente I sub 2 y la corriente I sub 3. Y todas esas corrientes las vamos a definir como si salieran del nodo. Eso es una suposición que se hace para poder resolver el circuito. No significa que el circuito funciona así o que ese es el sentido real de las corrientes que circulan por esos tramos. Es simplemente una suposición que vamos a hacer para poder resolver el circuito. En los nodos 2 y 3 no vamos a definir corrientes porque la corriente que circula por este lado es la misma que circula por este lado. Lo mismo para el nodo 3. Entonces se definen esas corrientes donde hay 3 o más conexiones. Luego de tener eso, ahora sí vamos a pasar a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, en el nodo 1, que es donde definimos esas corrientes, vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la suma algebraica de las corrientes en un nodo va a ser igual a 0. O sea que en este circuito, según esa ley, si sumamos I sub 1 más I sub 2 más I sub 3, todas las corrientes de un nodo, esa suma nos tiene que dar igual a 0. Entonces ese es el planteamiento que vamos a realizar. Entonces, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a plantear esta ecuación, que la corriente I sub 1 más la corriente I sub 2 más la corriente I sub 3 va a ser igual a 0. Ese es el primer planteamiento que vamos a hacer. Ahora nos vamos a apoyar en la ley de Ohm. Vamos a tomar cada una de estas corrientes de esta primera ecuación que planteamos y las vamos a expresar en términos de voltaje y de resistencia a través de esta ley de Ohm. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, la corriente I sub 1 la vamos a expresar en términos de voltaje y de resistencia. Entonces volvamos al circuito. Si tenemos entonces la corriente I sub 1, que es la que definimos inicialmente, según la definición que dimos, es la corriente que va a circular de esta manera, según la suposición que hicimos. Entonces la corriente I sub 1 circularía por este tramo, o sea, por la resistencia de 2 kilo ohmios. Entonces, si vamos a expresar la corriente en términos de voltaje y de resistencia, sería el voltaje entre el punto 2 y el punto 0 sobre la resistencia de 2 kilo ohmios. Entonces ahí tendríamos lo que es la corriente I sub 1 en términos de voltaje y de resistencia.
voltaje entre el punto 2 y el punto 0 sobre la resistencia, que son 2 kilo ohmios. Lo mismo vamos a hacer con la corriente I sub 2. La corriente I sub 2, volvamos al circuito, es la corriente que definimos en este sentido y en este tramo del circuito. O sea que la corriente que circula por la resistencia de 4 kilo ohmios. Esa corriente la podemos expresar en términos de voltaje y de resistencia. Mirando cuál es el voltaje en este punto, tenemos el voltaje 1, 0, o sea el voltaje entre el punto 1 y 0 sobre la resistencia de 4 kilo ohmios. Entonces ahí tendríamos la corriente I sub 2. Entonces volviendo acá, la corriente I sub 2 sería el voltaje entre el punto 1 y 0 sobre la resistencia de 4 kilo ohmios. Y con la corriente I sub 3 vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos la corriente I sub 3, es la corriente que circula por este tramo del circuito, o sea la corriente que circula por la resistencia de 5 kilo ohmios. Entonces esa corriente va a ser igual al voltaje entre el punto 3 y el punto 0 sobre la resistencia de 5 kilo ohmios. Entonces tenemos esto de esta manera: voltaje entre el punto 3, 0 sobre la resistencia de 5 kilo ohmios. Entonces de esta manera tenemos esta ecuación planteada en términos de voltaje y de resistencia, pero básicamente es la misma ecuación. Entonces aquí tenemos una primera ecuación planteada. ¿Qué tenemos a este punto? Tenemos una sola ecuación, pero tenemos tres incógnitas, que es el voltaje 1, 0, el voltaje 2, 0 y el voltaje 3, 0. Una ecuación y tres incógnitas. Entonces necesitamos otras dos ecuaciones para formar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Volvamos entonces al circuito. Aquí tenemos fuentes de voltaje que están definidas, es decir, esta es de 30 voltios y esta es de 20 voltios, y no las hemos utilizado en este procedimiento. Aquí tenemos el voltaje entre el punto 1 y el punto 0, y ese voltaje entre el punto 1 y el punto 0 es igual al voltaje que hay entre el punto 1 y 2 más el voltaje entre el punto 2 y el punto 0. Entonces ahí podríamos plantear una ecuación. Repito, el voltaje entre el punto 1 y el punto 0 es igual al voltaje entre 1 y 2 más el voltaje entre 2 y 0. Entonces planteemos esa ecuación de esta manera: el voltaje entre el punto 1 y 0 es igual al voltaje entre 1 y 2 más el voltaje entre 2 y 0. Ahí tenemos una ecuación. En la primera ecuación tenemos el voltaje 2, 0. Entonces podemos despejar ese voltaje 2, 0 y tenemos entonces esta expresión. Pero resulta que el voltaje 1, 2 ya lo tenemos. Si observamos el circuito, el voltaje entre el punto 1 y el punto 2 es igual a 30 voltios. Entonces simplemente reemplazamos en la ecuación para obtener finalmente esto. El voltaje 1, 2 va a ser 30, entonces simplemente reemplazamos y obtenemos esta segunda ecuación. Ahora vamos a revisar la otra fuente de voltaje. Tenemos esta otra fuente. Podemos proceder de la misma manera que hicimos anteriormente. El voltaje entre el punto 1 y el punto 0 va a ser igual al voltaje entre 1 y 3 y el voltaje entre 3 y 0. Entonces, si planteamos esa ecuación, tenemos lo siguiente: voltaje entre 1 y 0 será igual al voltaje entre 1 y 3 más el voltaje entre 3 y 0. Despejamos el voltaje de 3, 0 y obtenemos esta expresión. Pero el voltaje 1, 3 ya lo tenemos, el voltaje entre 1 y 3 es de 20 voltios. Entonces simplemente reemplazamos ese 1, 3, ese voltaje 1, 3 que es 20, y obtenemos esta otra expresión teniendo una tercera ecuación. O sea que a este punto tenemos 1, 2, 3 ecuaciones y tenemos 3 incógnitas. Entonces ahora sí podemos resolver el sistema. Una forma sencilla de resolverlo es tomar la ecuación 3, la ecuación 2 y reemplazarla en la ecuación 1. Entonces observemos, aquí tenemos b sub 20, pero b sub 20 lo tenemos de la ecuación 2. Entonces esta parte la reemplazamos acá, obteniendo esto. Más b sub 10 sobre 4 kilo ohmios lo dejamos tal cual, más b sub 30, pero b sub 30 tenemos el valor de la ecuación 3. Entonces esto lo reemplazamos aquí
y obtenemos esto. Observemos que aquí ya tenemos una ecuación con una sola incógnita. Ya lo que vamos a hacer es reorganizar esa ecuación. Esto lo vamos a separar en términos independientes, o sea, B sub 10 sobre 2 kiloohmios menos 30 sobre 2 kiloohmios, y así hacemos con los demás. Este se deja como está y estos dos los separamos, B sub 10 sobre 5 kiloohmios menos 20 sobre 5 kiloohmios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reunir los términos semejantes. Todos estos que tienen B sub 10 los vamos a reunir y le vamos a sacar factor común, o lo que es lo mismo, los vamos a sumar. Y los términos faltantes, o sea, menos 30 sobre 2 kiloohmios y menos 20 sobre 5 kiloohmios, están restando, los paso al otro lado de la expresión a sumar. Esto los tengo en 2 kiloohmios, 4 kiloohmios. Lo que voy a hacer es expresarlos con números completos de esta manera. Entonces B sub 10 será 1 sobre 2000 más 1 sobre 4000 y 1 sobre 5000 igual a 30 sobre 2000 más 20 sobre 5000. Realizamos esta suma de fracciones, obtenemos 19 sobre 20000 y esto es igual a la suma de estas dos fracciones, que vamos a obtener 19 sobre 1000. Toda esta parte está multiplicando a B sub 10, entonces pasa al otro lado de la expresión a dividir, entonces obtenemos 19 sobre 1000 sobre 19 sobre 20000. Cancelamos los 19 y nos queda 20000 sobre 1000 para darnos finalmente el voltaje B sub 10 de 20 voltios. En este circuito nos están pidiendo el voltaje B sub 0, es decir, el voltaje de esta resistencia. Ese voltaje es el voltaje entre el punto 1 y el punto 0, es decir, el voltaje 1,0 coincide con el voltaje B sub 0. Por tanto, ya hemos resuelto el circuito. El voltaje 1,0 nos acabó de dar 20 voltios y es el mismo de B sub 0. O sea, que el voltaje de esta resistencia es 20 voltios. De esta manera finalizamos la solución de este circuito. Espero les sirva. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.